Valentina huyó por el desierto con su hijo en brazos, dejando atrás un mundo de cenizas y violencia. Cargaba el duelo por un amor perdido y el miedo a una tierra hostil que amenazaba con devorarlos. Pero en medio de la soledad, encontró un nuevo propósito en un guerrero apache herido, y juntos, bajo la mirada inocente del niño, redefinieron el significado de la familia. Antes de continuar, que Dios te bendiga y que nunca te falte la salud, el amor y la esperanza en tu camino. Y ahora mismo cuéntanos, ¿desde dónde nos estás siguiendo? El desierto de Chihuahua no tiene piedad, y Valentina sabía que cada paso que se hundía en el polvo rojo podía ser el último para ella y su hijo. El sol de agosto era una esfera de fuego implacable, suspendida en un cielo sin nubes que calentaba el aire hasta el punto de que cada respiración se sentía como si tragara cenizas. El fino polvo de color terracota se adhería a su vestido, a su piel, y se colaba entre sus dientes. Tenía los labios agrietados hasta sangrar, y el fino rebozo que le cubría la cabeza parecía una burla contra el calor abrasador que lo traspasaba todo. A su espalda, el tesoro más preciado de su vida, su hijo de 2 años, Mateo, dormitaba en un sueño intermitente, exhausto. De vez en cuando, el niño se removía y su leve quejido era como una aguja clavándose directamente en el corazón encogido de Valentina. El peso de su hijo era tanto un recordatorio tangible de su frágil vida como la única motivación que la impulsaba a seguir adelante, a pesar de que sus piernas estaban destrozadas por la fatiga y su mente casi en blanco por el agotamiento. Habían dejado la hacienda cerca de Chihuahua hacía ya varios días, dejando atrás un mundo que se desmoronaba. El olor a pólvora flotando en el aire, los gritos, el galope frenético de los caballos sobre el camino de tierra y la última imagen de su esposo, Ricardo, espoleando a su caballo hacia la puerta, con el rifle firmemente sujeto en la mano. «Lleva al niño hacia el oeste», le había gritado él. «Busca la iglesia en Arizpe. Espérame allí». Pero ella esperó. Esperó en vano mientras las llamas lamían el cielo nocturno, y supo que él nunca regresaría. Ahora, Arizpe y Sonora eran su único rayo de esperanza, la frágil promesa de una tierra más pacífica, un lugar donde los disparos no fueran la canción de cuna de cada noche. Pero el camino hacia la esperanza atravesaba el infierno. El paisaje a su alrededor carecía de la más mínima señal de vida. Solo rocas agrietadas y cactus saguaros resecos que se alzaban hacia el cielo. Valentina miró de reojo las lejanas montañas de color púrpura que comenzaban a dibujarse en la distancia, la frontera de la apachería. El miedo arraigado a los guerreros nativos, de quienes había oído hablar desde niña, creció en su interior. Las historias susurradas junto al fuego sobre incursiones a medianoche, sobre fantasmas que aparecían y desaparecían a caballo, implacables e imparables. Eran los lobos del desierto, y ella, una oveja solitaria, llevaba a su cordero directamente a su territorio. Pero el miedo a la sed y a la muerte inminente era aún mayor. En su cantimplora de piel de cabra solo quedaba un sorbo de agua tibia en el fondo. Justo cuando sintió que estaba a punto de colapsar, cuando sus piernas se negaron a dar un paso más, un color extraño capturó su atención. No era el marrón rojizo de la tierra, ni el gris verdoso de los matorrales. Era una mancha oscura e inmóvil junto a un arroyo seco, no muy lejos del sendero. ¿Un animal muerto? ¿O una persona? Su corazón latía con una ansiosa fuerza. El instinto le decía que se alejara, pero una curiosidad desesperada la empujó hacia adelante. Abrazó a su hijo con más fuerza, su mano buscando el pequeño cuchillo que llevaba en la cintura mientras se acercaba lentamente, cada paso con cautela. Su corazón se detuvo. Era un hombre, un apache, a juzgar por su taparrabos de piel y su inconfundible cabello largo y negro. Estaba boca abajo en el suelo, con un hombro desnudo, musculoso y bronceado por el sol. Tenía una gran herida en el costado. La sangre se había secado en una mancha oscura y alarmante, pero un fino hilo de sangre fresca indicaba que la herida seguía abierta. Junto a su mano inerte yacía un cuchillo de caza, y no muy lejos, un arco partido en dos. A su alrededor reinaba un silencio mortal. El primer instinto de Valentina fue darse la vuelta y huir. Correr rápido, lejos de este peligro tangible. Él era la encarnación de todos sus miedos. Podía estar fingiendo, o quizás sus compañeros estaban cerca, entre las rocas, observándola.
Pero cuando retrocedió un paso, un gemido bajo y débil, tan tenue que casi fue ahogado por el viento del desierto, escapó del hombre. Aún vivía. Valentina se detuvo en seco, debatiéndose ferozmente en su interior. Una voz en su cabeza gritaba: «Vete, piensa en Mateo. Es el enemigo, un salvaje». Pero otra voz, más serena, resonó desde lo más profundo de su alma. «Él también es un ser humano. Se está muriendo. Dejarlo aquí es lo mismo que matarlo». Miró al hombre moribundo y luego, instintivamente, bajó la vista hacia el rostro angelical de Mateo, que dormía a su espalda. Si fuera ella la que yaciera allí, o su hijo, desearía que un extraño mirara hacia otro lado solo por prejuicios. Su conciencia le gritaba: en esta tierra sin ley, quizás la compasión era la única ley que valía la pena obedecer. Miró la espalda desnuda del hombre y ya no vio a un guerrero apache. Vio al hijo de alguien, a un hermano, a un ser vivo, luchando por aferrarse a la existencia, igual que ella. Respiró hondo, llenando sus pulmones de aire ardiente. La decisión estaba tomada. Con cuidado, bajó a Mateo y lo dejó en la pequeña sombra de una roca, tranquilizándolo antes de volver hacia el hombre. Con las últimas fuerzas que le quedaban a su cuerpo agotado, tomó el brazo del hombre y empezó a arrastrarlo. Su cuerpo era un peso muerto, una masa de músculo sólido. La primera vez, resbaló y cayó, pero se levantó, apretó los dientes, se aferró con más fuerza y tiró de nuevo. Una fuerza extraordinaria, la fuerza de una madre, de un ser humano que se negaba a rendirse a la crueldad del desierto, surgió dentro de ella. El instante en que lo tocó fue el instante en que sus destinos cambiaron para siempre. Con Mateo en un brazo y arrastrando al desconocido con el otro, Valentina se dirigió hacia la silueta de una estructura en ruinas que se dibujaba en el horizonte, sin saber si estaba llevando la salvación o la perdición a su propio hijo. La noche en el desierto no es silenciosa. Susurra historias de lobos hambrientos y almas perdidas en el lamento del viento que se cuela por las grietas de la choza. La precaria estructura de adobe, que Valentina había visto como una bendición bajo el sol agonizante, ahora se sentía como una tumba frágil. El fuego que había logrado encender en el centro de la única estancia era una batalla constante contra la oscuridad, que se agolpaba en las esquinas y se aferraba al techo de vigas podridas. Las sombras danzaban en las paredes de barro como espectros inquietos, magnificando el tamaño del hombre inconsciente que yacía en el suelo. Cada ráfaga de viento parecía una advertencia, cada crujido de la vieja madera, un paso furtivo en el exterior. Valentina se sentó con la espalda contra la pared más alejada de la puerta, sosteniendo a Mateo firmemente contra su pecho. Su mano libre nunca se alejaba del mango de su pequeño cuchillo. Había hecho un inventario de sus posesiones al llegar. Un puñado de harina de maíz en el fondo de un saco, apenas un cuarto de su cantimplora de agua y una determinación que flaqueaba con cada minuto que pasaba. Era muy poco, demasiado poco para 3 personas. La ironía la golpeó con una fuerza amarga. Había huido de la violencia de los hombres solo para enfrentarse a la indiferencia letal de la naturaleza. Mateo, sintiendo la tensión y el hambre, comenzó a llorar. Al principio fue un quejido bajo, pero pronto se convirtió en un llanto agudo, que parecía perforar la delgada membrana de seguridad que el fuego les proporcionaba. Valentina sabía que el sonido podía viajar lejos en la noche silenciosa, una baliza para cualquier criatura. Con movimientos rápidos y eficientes, mezcló un poco de la preciosa harina de maíz con agua en su única olla de metal, calentándola sobre las llamas hasta que se convirtió en un atole ralo y blanquecino. Sopló cada cucharada antes de llevársela con cuidado a los labios de Mateo, susurrándole palabras de consuelo en el oído, palabras que ella misma necesitaba oír desesperadamente. Una vez que el hambre de Mateo fue apaciguada y su llanto se redujo a pequeños sollozos, la atención de Valentina se centró en el otro paciente, el guerrero apache. A la luz parpadeante del fuego, su rostro parecía tallado en piedra, con pómulos altos y una mandíbula fuerte. A pesar de la sangre y la suciedad, había en él una dignidad que la inquietaba. Con un trozo de tela arrancado de sus propias enaguas y humedecido con la escasa agua, comenzó a limpiar con delicadeza los bordes de la herida en su costado. La piel estaba caliente, febril. Cada vez que sus dedos rozaban su cuerpo, un escalofrío de miedo la recorría, pero lo reprimía con una determinación feroz.
No podía permitirse el lujo de ser cobarde ahora. Pero Mateo volvió a agitarse, incómodo en el extraño y frío refugio. El llanto amenazó con regresar. Valentina lo acunó, meciéndolo suavemente, y entonces, casi sin pensar, comenzó a cantar. Era una canción de cuna de Castilla, la misma que su madre le cantaba a ella. Una melodía antigua y melancólica que hablaba de lunas de plata y olivos. Cantaba para su hijo, pero también para sí misma, para ahuyentar a los fantasmas de su mente. Mientras cantaba, sus ojos se posaron de nuevo en el hombre inmóvil. ¿Qué estaba haciendo? Le estaba salvando la vida a un hombre que, de estar sano, no dudaría en arrebatársela. Las historias que había oído, las advertencias, la reputación de su pueblo, todo chocaba violentamente con el acto de compasión que estaba llevando a cabo. Fue entonces cuando ocurrió. En medio de una nota suspendida, el guerrero dejó escapar un largo gemido gutural, un sonido de profundo dolor que pareció surgir de las entrañas de la tierra. Su mano se crispó, los dedos arañando el suelo. Valentina se sobresaltó violentamente, interrumpiendo la canción. Su primer instinto fue cubrir a Mateo con su cuerpo, protegiéndolo de una amenaza que aún dormía. Su corazón martillaba contra sus costillas, y el silencio que siguió al gemido fue aún más aterrador que el propio sonido. Mientras contenía la respiración, el fuego crepitó, lanzando una última llamarada brillante que iluminó la choza por un instante antes de empezar a extinguirse. En ese breve destello de luz, una sombra fugaz se movió más allá del umbral abierto de la puerta. Fue tan rápido que podría haber sido un truco de la luz, una ilusión creada por el miedo. Era un coyote atraído por el olor de la sangre, o era alguien más, una presencia humana, observándolos desde la impenetrable oscuridad de la noche. La mañana no llegó con el canto de un gallo, sino con una mirada tan afilada como una daga, oscura como la obsidiana y completamente despierta. Valentina se despertó de un sueño ligero e intranquilo, no por un sonido, sino por la extraña sensación de ser observada. Al abrir los ojos, se encontró con los de él. El guerrero apache estaba recostado contra la pared opuesta, incorporado, y sus ojos estaban fijos en ella. No había somnolencia ni confusión en ellos, solo una inteligencia penetrante y una cautela animal que le heló la sangre en las venas. La sombra de la noche anterior había sido solo eso, una sombra, un truco del desierto. El verdadero peligro, o la verdadera incógnita, estaba ahora despierto y a solo unos metros de distancia. Se quedó inmóvil, prisionera de esa mirada. Cada músculo de su cuerpo se tensó, y su respiración quedó atrapada en su garganta. Su mano se deslizó instintivamente hacia el hueco de su regazo, donde Mateo había estado durmiendo. Pero el niño ya no estaba allí. Un pánico helado la recorrió hasta que lo vio, sentado a su lado, jugando tranquilamente con una piedrecita, ajeno a la atmósfera eléctrica que llenaba la pequeña choza. El silencio se extendió, denso y pesado. Era un duelo de voluntades, una evaluación mutua en la quietud del amanecer. Valentina intentó leer su rostro en busca de alguna señal, alguna pista de sus intenciones. ¿Veía ira? ¿Hostilidad? Hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzo para escribir esta historia. Si no te gusta, dale like. Si te gusta, suscríbete a nuestro canal. Ahora, volvamos a la historia. Él también la estaba estudiando. Su mirada se deslizó de los ojos de ella a sus manos, luego a la figura de Mateo, y de vuelta a su rostro. Valentina sintió que la estaba desnudando, no de una manera carnal, sino analizando cada fibra de su ser, sopesando su fuerza, su miedo, su valía como amenaza o como aliada. Se obligó a no apartar la vista, a mostrar una calma que no sentía. Cualquier señal de pánico, razonó, podría ser interpretada como una provocación. Debía ser una roca, inamovible por el bien de su hijo. Pero Mateo, en su inocente universo de descubrimientos, no entendía de duelos ni de tensiones. Para él, el hombre silencioso de la esquina era simplemente algo nuevo, una fascinante adición a su limitado mundo. Dejó caer su piedrecita, y con el tambaleo torpe de un niño que recién aprende a moverse con confianza, comenzó a gatear sobre el suelo de tierra, directamente hacia el extraño. «No, Mateo, ven aquí», susurró Valentina, su voz un hilo de pánico. Extendió la mano para detenerlo, pero fue demasiado tarde. El niño,
riendo suavemente para sí mismo, continuó su expedición. Cruzó el espacio que los separaba, un abismo de miedo y prejuicios que solo su inocencia podía ignorar. Valentina observaba, con el corazón en un puño, cada centímetro que su hijo se acercaba al guerrero herido. Esperaba que el hombre gritara, que lo apartara bruscamente, que reaccionara con la violencia que las historias le habían enseñado a esperar. Pero Kenai permaneció absolutamente inmóvil, sus ojos oscuros ahora fijos en la pequeña figura que se aproximaba. Mateo llegó a los pies del hombre y se detuvo. Lo miró de arriba abajo con una curiosidad pura, sin miedo. Luego, levantó su pequeña y suave mano, regordeta de bebé, y con una confianza que hizo que a Valentina se le cortara la respiración, la extendió. Su objetivo eran los dedos del hombre, grandes y callosos, que descansaban inertes sobre su rodilla. El tiempo pareció detenerse. La mano diminuta del niño tocó el dedo índice del guerrero. Valentina contuvo el aliento, esperando la explosión, pero no hubo ninguna. En lugar de eso, vio cómo el cuerpo del hombre se tensaba por una fracción de segundo, un respingo casi imperceptible. Él bajó la vista hacia el punto de contacto, la piel suave y pálida de su hijo contra la piel oscura y curtida por la batalla. Observó la escena como si fuera un milagro incomprensible, y entonces Valentina lo vio. Un cambio minúsculo, un parpadeo en sus ojos, un aflojamiento casi invisible de la tensión en su mandíbula. La dura máscara de guerrero se agrietó, solo por un instante, y debajo de ella, Valentina no vio a un salvaje, sino a un hombre asombrado. No apartó la mano. El toque duró solo un momento antes de que Mateo perdiera el interés y se volviera para gatear hacia otro lado. Pero en ese breve instante, algo fundamental había cambiado en la atmósfera de la choza. El hielo se había roto, no con palabras, sino con el gesto más simple y puro imaginable. La mirada de Kenai se levantó lentamente desde donde había estado la mano del niño hasta encontrarse de nuevo con la de Valentina. Y por primera vez, sus labios secos y agrietados se movieron, emitiendo una sola palabra en una lengua gutural y extraña que ella no comprendió. No era una amenaza ni una orden. En sus ojos, ahora, había una pregunta indescifrable. La comunicación más profunda no nace de la boca, sino de una melodía que trasciende las barreras del lenguaje. Los días que siguieron a la mañana en que Kenai despertó se asentaron en una rutina silenciosa. La palabra que él había pronunciado seguía siendo un misterio, pero sus acciones comenzaron a tejer un lenguaje propio. Con un movimiento de cabeza, indicaba cuándo necesitaba agua. Con un toque en su costado, le hacía saber a Valentina que la herida le dolía. Y cada vez que ella le ofrecía una porción de su escasa comida, él la aceptaba con una leve inclinación de cabeza, un gesto de gratitud tan solemne y digno que la desconcertaba. Valentina, por su parte, había pasado del terror paralizante a una cautela vigilante. Observaba cada uno de sus movimientos, la forma en que sus músculos se tensaban bajo la piel mientras recuperaba lentamente sus fuerzas, la manera en que sus ojos seguían cada uno de sus pasos, no con amenaza, sino con una curiosidad insondable. Ya no era simplemente el apache, una figura anónima de sus miedos nocturnos. Era Kenai, un hombre cuya presencia llenaba la choza con una gravedad silenciosa. Se movían el uno alrededor del otro como dos planetas en una órbita incierta, manteniendo una distancia respetuosa pero inextricablemente unidos por las circunstancias. La verdadera prueba de su frágil coexistencia llegó una noche en que el desierto pareció desatar toda su melancolía. Mateo, que había estado irritable durante días, rompió en un llanto desconsolado que ni la comida ni el consuelo podían calmar. Sus pequeños puños se agitaban, su rostro se enrojecía y sus gritos parecían acusar a Valentina de haberlo traído a este mundo cruel y desolado. Ella lo meció, caminó en círculos por el pequeño espacio y le cantó su canción de cuna de Castilla una y otra vez. Pero la melodía que siempre había sido un bálsamo para él, ahora parecía inútil, una reliquia de un mundo que ya no existía. El llanto del niño se mezclaba con el silbido del viento, y Valentina sintió que sus propias fuerzas se desvanecían, la frustración y la desesperación picándole en los ojos. Desde su rincón, Kenai observaba la escena en silencio. Su rostro, como siempre, era difícil de leer, pero en la penumbra, Valentina creyó ver una sombra de algo parecido a la empatía en sus ojos oscuros. Después de un largo rato,
Cuando el llanto de Mateo había alcanzado un punto febril y Valentina estaba a punto de rendirse, él se movió. Levantó una mano lentamente y señaló al niño. Luego, se dio unas palmaditas en el pecho, un gesto inequívoco. El corazón de Valentina dio un vuelco. ¿Quería sostenerlo? La idea era a la vez aterradora y extrañamente una posible solución. Miró a su hijo, cuyo cuerpo estaba tenso por el llanto, y luego al hombre que, hasta hacía poco, había sido la encarnación de sus peores pesadillas. Recordó su quietud cuando Mateo le había tocado el dedo, la ausencia de violencia en su mirada. La desesperación tomó la decisión por ella. Con el corazón latiendo con fuerza, se acercó y con una vacilación que le hizo temblar las manos, depositó a su hijo en los brazos del guerrero. Kenai recibió a Mateo con una seguridad sorprendente. Sus grandes manos, que Valentina había visto capaces de manejar un cuchillo y un arco, acunaron al pequeño cuerpo con una gentileza inesperada. Lo acomodó contra su pecho y comenzó a mecerlo, no de un lado a otro como hacía ella, sino con un ritmo lento y constante, como el de la propia tierra. Y entonces comenzó a cantar. No era una canción como las que Valentina conocía. Era un sonido bajo y gutural, una vibración profunda que parecía nacer más del pecho que de la garganta. Era el sonido de la tierra misma, una canción de cuna que no buscaba agradar al oído, sino calmar el alma. La extraña y primitiva melodía envolvió la choza, y el efecto sobre Mateo fue casi instantáneo. Sus gritos se convirtieron en sollozos, sus sollozos en suspiros, y su pequeño cuerpo tenso se relajó por completo contra el pecho del hombre. En cuestión de minutos, estaba profundamente dormido, con la mejilla apoyada sobre el hombro del guerrero. Valentina se quedó de pie, observando la escena sin poder moverse. El último muro de miedo y prejuicio que quedaba en su corazón se desmoronó, arrastrado por la corriente de aquella melodía ancestral. Vio a su hijo, su tesoro, durmiendo pacíficamente en los brazos de un hombre de un pueblo al que le habían enseñado a odiar y temer. Y en ese momento, no sintió miedo, sino una abrumadora oleada de gratitud y asombro que le hizo un nudo en la garganta. En el silencio que siguió a la canción, una nueva comprensión, frágil pero profunda, se había forjado entre ellos. Justo cuando la paz más absoluta parecía haberse instalado en su pequeño refugio, la cabeza de Kenai se irguió de golpe. Su cuerpo, que había estado relajado, se tensó como el de un depredador que detecta un peligro. Se llevó un dedo a los labios en una orden silenciosa, de silencio absoluto, con los ojos clavados en la oscuridad del umbral. Había oído algo fuera, un sonido sutil que el oído de Valentina, acostumbrado a los ruidos de la civilización, no había logrado captar. El peligro estaba cerca. El desierto recuerda a todo aquel que lo camina, y su memoria está escrita en el polvo para quien sabe leerla. La paz que la canción de cuna había tejido la noche anterior se había desvanecido con la primera luz del alba, reemplazada por una tensión afilada y silenciosa. Valentina apenas había dormido. Cada sonido del exterior la hacía sobresaltar, y la quietud tensa de Kenai, que había permanecido despierto y alerta en su rincón, era más alarmante que cualquier ruido. Habían compartido el amanecer sin palabras, pero con un entendimiento mutuo. Algo había cambiado. La amenaza que él había percibido no era una simple bestia nocturna. Cuando el sol comenzó a calentar la tierra, Kenai se puso de pie, moviéndose con una rigidez que delataba el dolor de su herida. Le hizo un gesto a Valentina con la cabeza, una orden silenciosa para que lo siguiera. Con Mateo sujeto firmemente en su cadera, ella lo siguió fuera de la choza, hacia la luz cegadora. El aire de la mañana era fresco, pero carecía de la promesa de alivio. Pronto, el calor volvería a ser un enemigo implacable. Kenai la condujo, cojeando ligeramente, no hacia el camino, sino hacia la pequeña hondonada donde habían encontrado un manantial de agua, su única fuente de vida. Al principio, Valentina no vio nada fuera de lo común, solo la arena húmeda y las rocas manchadas por la evaporación. Pero Kenai se agachó y señaló un punto en el suelo. Ella se inclinó, entrecerrando los ojos, y entonces lo vio. No era la huella suave de un mocasín o la pisada de un animal. Era la marca profunda y nítida de una bota de hombre, con los clavos de la suela claramente impresos en el barro blando. Una marca de civilización, una marca de violencia. Estaba fresca, probablemente de la noche anterior.
El corazón de Valentina comenzó a latir con fuerza. Luego Kenai señaló algo más, a solo unos pasos de distancia. Tirada en la arena, casi invisible, había una colilla de cigarrillo, un pequeño trozo de papel y tabaco, un desecho casual que en ese momento parecía tan ominoso como un arma desenfundada. No era un indio, era un mexicano o un americano, un hombre que caminaba con botas pesadas y fumaba cigarrillos, un hombre del mundo del que ella intentaba escapar. Y había estado allí, a solo unos metros de donde ellos dormían. Un terror helado se apoderó de Valentina. «Tenemos que irnos», dijo en voz alta, rompiendo el silencio. «Ahora mismo. Recogeremos nuestras cosas y nos iremos». La idea de un extraño observándolos, conociendo su ubicación y su vulnerabilidad, era insoportable. Su instinto maternal gritaba una sola palabra: huir, proteger a su cría llevándosela lejos del peligro. Se giró para volver a la choza, pero Kenai se interpuso en su camino. Sacudió la cabeza lentamente, con una finalidad absoluta. Su expresión era grave. «No lo entiendes. Él sabe que estamos aquí», insistió ella, su voz temblando. «Somos una mujer, un niño y un hombre herido. No podemos luchar. Tenemos que correr». Kenai volvió a negar con la cabeza. Luego, su comunicación no verbal comenzó, tan clara como si estuviera hablando. Levantó una mano y señaló la inmensidad del desierto que los rodeaba. Un océano de sol, arena y roca sin ningún lugar donde esconderse. Su gesto era elocuente. Correr hacia allí sería un suicidio. Serían presas fáciles, expuestos y sin refugio. Luego, señaló hacia la humilde choza de adobe. Era una fortaleza precaria, sí, pero era una fortaleza al fin y al cabo. Era un lugar donde podían controlar el terreno, donde el sol no los mataría, donde un solo hombre no podía atacarlos desde todas las direcciones. Su lógica era brutal, implacable y absolutamente correcta. El conflicto se reflejó en el rostro de Valentina. Todo su ser, cada fibra de su instinto de madre, le urgía a poner la mayor distancia posible entre su hijo y el peligro, pero la calma letal en los ojos de Kenai, la sabiduría de un hombre que conocía la supervivencia en ese entorno de una manera que ella nunca podría imaginar, la detuvo. Se dio cuenta de que su pánico, aunque justificado, era un lujo que no podían permitirse. Huir era la reacción de una víctima. Quedarse y prepararse era la decisión de una superviviente. Miró a Mateo, que la observaba con sus grandes ojos curiosos. Y luego miró a Kenai, cuyo rostro ya no le inspiraba miedo, sino una extraña sensación de confianza. Él había protegido a su hijo con una canción. Ahora, le ofrecía protegerlos con su instinto guerrero. Finalmente, tras una larga y silenciosa batalla interior, ella asintió. Una sola y lenta inclinación de cabeza. La decisión estaba tomada. No huirían. Al regresar a la choza, el ambiente cambió. La pasividad fue reemplazada por una actividad febril. Kenai, a pesar de su herida, comenzó a arrastrar un pesado trozo de madera para atrancar la puerta desde dentro. Valentina llenó su olla y la cantimplora con toda el agua que pudieron transportar, sabiendo que podrían quedar atrapados allí. Mientras ella trabajaba, observó cómo Kenai se sentaba y, con una paciencia infinita, comenzaba a afilar el borde de una piedra plana contra otra, creando un arma improvisada pero letal. Estaban unidos ahora, no solo por la compasión, sino por un enemigo común. Mientras reforzaban su pequeño refugio, Valentina levantó la vista y miró hacia el horizonte. El sol ya estaba alto, convirtiendo la distancia en una neblina temblorosa. Y en medio de esa neblina, apareció un punto oscuro que se movía lentamente. Al principio, podría haber sido cualquier cosa, pero el punto creció, tomando forma humana. Era la figura de un hombre. Y no caminaba por el sendero como un simple viajero. Caminaba con una deliberación inconfundible, en línea recta, directamente hacia ellos. En el video anterior, les conté la historia de una mujer embarazada que rescató a un hombre apache atado a una cerca. En este video, veremos cómo la mujer salva a un hombre apache y qué sucederá después en su vida. La sonrisa de algunos hombres es más peligrosa que su ceño fruncido, pues es la máscara que usan los lobos que desean pasar por perros pastores.
El hombre que se acercaba no caminaba como un vagabundo perdido. Se movía con una confianza lánguida, un paso seguro que hablaba de un conocimiento íntimo de la violencia y de la certeza de su propia fuerza. Llevaba los ropajes gastados de un viajero, cubierto del mismo polvo rojo que lo impregnaba todo, pero debajo de la suciedad, Valentina pudo ver los hombros anchos y las manos grandes de un hombre acostumbrado al trabajo duro y a la pelea. Se detuvo a una distancia prudente de la choza, se quitó el sombrero para secarse el sudor de la frente con el antebrazo y le dedicó a Valentina una sonrisa amplia y desdentada. «Buenas tardes le dé Dios, señora», dijo con una voz rasposa pero amigable, su español con un acento norteño áspero. «Perdone la molestia, soy un simple gambusino. Me he desviado de mi camino y la sed está a punto de acabar conmigo». Valentina sintió una oleada de frío a pesar del calor opresivo. Cada palabra amistosa, cada gesto casual, se sentía ensayado, falso. Detrás de la sonrisa, sus ojos pequeños y astutos no se detuvieron en el rostro de ella. En cambio, lo escanearon todo: la estructura de la choza, la abertura de la puerta, la pequeña figura de Mateo que se asomaba tímidamente por detrás de sus faldas. Eran los ojos de un hombre que no ve a una persona, sino que calcula el valor de una posesión. Dentro, en la penumbra más profunda, Kenai estaba tan inmóvil que podría haber sido una sombra tallada en la pared. Valentina podía sentir su presencia, una quietud cargada de una energía letal, como una serpiente de cascabel enroscada y lista para atacar. La certeza de que él estaba allí, observando, fue lo único que le impidió echar a correr. «Agua», dijo ella, su voz más firme de lo que se sentía. «Puedo darle agua». Sin darle la espalda por completo, entró en la choza, cogió la olla y vertió un poco de agua en un cuenco de madera. Se movió con una calma deliberada, consciente de que el hombre la observaba. Le ofreció el cuenco, manteniéndose en el umbral, usando su propio cuerpo como una barrera. Él bebió con avidez, haciendo ruidos guturales, sin apartar la vista de ella por encima del borde del cuenco. Cuando terminó, se lo devolvió con otra sonrisa. «Que Dios se lo pague. Es usted muy amable viviendo aquí sola». No era una pregunta, sino una afirmación, una sonda lanzada para medir su reacción. «No estoy sola», respondió Valentina, su voz plana, sin ofrecer más detalles. La sonrisa del hombre flaqueó por una fracción de segundo. Sus ojos se entrecerraron, tratando de penetrar la oscuridad de la choza detrás de ella. Se inclinó ligeramente hacia un lado, como para ver mejor. «¿No? Un lugar tan duro para una familia. ¿Su esposo está cazando quizás?» El corazón de Valentina martilleaba contra su pecho. La conversación era una partida de ajedrez, y ella sentía que estaba a punto de recibir jaque mate. No sabía qué responder. Una mentira podría ser descubierta fácilmente, pero la verdad sería una invitación a la catástrofe. Fue entonces cuando, desde el rincón más oscuro, se oyó un sonido casi imperceptible, el roce de la piel contra la pared de adobe. Kenai se había movido. El cambio en el hombre, cuyo nombre aún no conocían, fue instantáneo. Su cuerpo, que había estado falsamente relajado, se enderezó. La sonrisa amistosa se desvaneció, reemplazada por una mueca de curiosidad depredadora. Sus ojos, ahora despojados de cualquier pretensión, se clavaron en la oscuridad. El juego había cambiado. Sabía que ella no le había dicho la verdad. La luz del sol del mediodía, al entrar por la puerta en un ángulo agudo, finalmente iluminó lo suficiente el interior. Por un instante, el rayo de luz tocó la figura sentada en el rincón, revelando el perfil de un hombre, el brillo de unos ojos oscuros y la inconfundible silueta de un guerrero nativo. La mirada del desconocido se encontró con la de Kenai. En ese único instante, toda la farsa se derrumbó. No hubo sorpresa en el rostro del hombre, solo una especie de reconocimiento sombrío, como si dos depredadores de la misma especie se encontraran en un territorio de caza. La máscara de viajero perdido se hizo añicos, revelando la fría y dura cara de la violencia. Sabía con qué estaba lidiando ahora. Y la idea, en lugar de intimidarlo, pareció divertirle. «Vaya, vaya», dijo Vicente, su voz perdiendo por completo su calidez fingida y adquiriendo un tono burlón y amenazante. «Parece que tiene compañía, señora». Su mano,
que había estado colgando a su lado, se movió con una lentitud deliberada, casi perezosa, hacia el gran cuchillo que colgaba de su cinturón. Quizás tenga suficiente comida y agua para compartir con uno más. En el calor sofocante de la choza, el primer golpe no fue dado por una mano, sino por la paz hecha añicos. Las palabras de Vicente, cargadas de burla y amenaza, quedaron suspendidas en el aire denso por solo un instante. Un momento de calma antinatural antes de la violencia. Disfrutó ese momento, dejando que el miedo empapara a su presa. La sonrisa de su rostro desapareció, reemplazada por una expresión de crueldad pragmática. Había evaluado la situación. Un guerrero apache herido, casi inútil, y una mujer débil con su cría, un trabajo fácil. Luego, con una velocidad aterradora, se movió. Pero su embestida no se dirigió hacia Kenai, la amenaza obvia que lo observaba desde las sombras. Con una crueldad calculada, se lanzó hacia Valentina. Su lógica era la del depredador: capturar a la hembra más débil, tomar al cachorro, y el macho herido se volvería inútil o se vería forzado a rendirse. Quería arrancarles toda esperanza desde el principio. Valentina ahogó un grito, un sonido atrapado en su garganta. Retrocedió por instinto, su cuerpo moviéndose antes de que su mente pudiera dar la orden, empujando a Mateo detrás de ella con una mano. Pero el espacio era demasiado pequeño. La fría pared de adobe a su espalda no le permitía retroceder más. Podía oler el sudor agrio y la malicia que emanaba del hombre mientras se acercaba. Su mano grande y callosa se extendió, los dedos como garras a punto de cerrarse sobre su brazo. Justo en ese momento, el espacio frente a Vicente explotó en una nube de polvo y ceniza gris. Kenai, anticipando el movimiento del atacante con la precisión de un guerrero experimentado, había barrido el suelo del fogón con la mano y arrojado un puñado de cenizas directamente a su rostro. Vicente rugió de rabia y sorpresa, llevándose las manos a los ojos para frotarlos, momentáneamente cegado. Tosió y escupió el polvo. Esa breve distracción fue todo lo que Kenai necesitó. Ignorando el dolor punzante como un cuchillo en su herida, se impulsó desde la pared, embistiendo a Vicente como un toro herido. El impacto los envió a ambos al suelo en una violenta maraña de extremidades. La choza, su frágil refugio, se convirtió en una arena de combate claustrofóbica y polvorienta. El aire se llenó del sonido de gruñidos, del ruido sordo de cuerpos golpeando la tierra compacta, y del llanto agudo y aterrorizado de Mateo. Valentina solo podía mirar, paralizada, abrazando a su hijo tembloroso. La pelea se desarrollaba ante ella como una pesadilla viviente. Los gemidos de dolor de Kenai, las vulgares maldiciones de Vicente, y por encima de todo, el golpeteo pesado de los puños. Gracias por haber visto hasta aquí. Si estás ocupado o tienes que salir ahora, dale like a este video para que puedas encontrarlo fácilmente más tarde. Ahora sí, volvamos a la historia. Era una pelea desigual, una contienda de fuerza bruta contra una habilidad menguante. Vicente era más fuerte, más grande, y estaba ileso. Sus puños caían como piedras sobre la espalda y los hombros de Kenai. Pero Kenai, incluso herido, seguía siendo un guerrero. Luchaba con instinto, con la astucia de un zorro. No intentaba igualar la fuerza, sino que se retorcía, se deslizaba, usando sus piernas para trabar las de Vicente, sus codos buscando puntos de presión, tratando de convertir el propio peso de su oponente en una desventaja. Pero su vieja herida lo estaba traicionando. Con cada giro, el dolor estallaba, drenando su energía. Valentina podía verlo. Veía el rostro de Kenai contraerse de dolor, veía sus movimientos volverse más lentos, veía la desesperación comenzar a filtrarse en sus ojos. Finalmente, Vicente usó su ventaja de peso para invertir la posición. Logró inmovilizar a Kenai debajo de él, con una rodilla presionando su pecho. Con una mano, agarró el cabello de Kenai y golpeó su cabeza contra el suelo. ¿Quién te crees que eres, indio de mierda?, gruñó, escupiendo saliva. Su otra mano buscó el cuchillo en su cinturón. La hoja de acero brilló débilmente a la luz que entraba por la puerta. Parecía fría, mortal. El llanto de Mateo ahora se había convertido en un grito agudo, un sonido de puro terror. Ese grito fue como un relámpago que golpeó la mente paralizada de Valentina. La imagen de esa hoja de cuchillo,
a punto de descender sobre el hombre que había cantado para calmar a su hijo. El hombre que se había convertido en su protector quemó todo el miedo dentro de ella. El miedo no desapareció. Fue consumido por algo más poderoso. Una furia primigenia, la furia de una madre protegiendo a su camada. Ya no era la viuda Valentina, era una bestia acorralada. El mundo a su alrededor pareció ralentizarse. Sus ojos recorrieron la habitación frenéticamente, buscando cualquier cosa. Y entonces la vio. La pila de leña. Sin una pizca de vacilación, agarró el trozo más grueso y pesado. Con un grito que no reconoció como propio, un sonido gutural arrancado de sus entrañas, se abalanzó sobre la ancha espalda de Vicente. Él escuchó el grito y comenzó a girarse, pero era demasiado tarde. Valentina blandió el leño con ambas manos, vertiendo toda su fuerza, toda su rabia y toda su desesperación en un solo golpe. El leño impactó con fuerza en el brazo que sostenía el cuchillo. Un crack seco y espantoso resonó en la choza, seguido de un aullido de dolor de Vicente. El cuchillo se le escapó de los dedos inertes y cayó al suelo con un tintineo metálico. Se giró, con el rostro desfigurado por el dolor y la incredulidad, mirando a Valentina como si fuera un demonio. Ese instante de sorpresa fue todo lo que Kenai necesitó. Aprovechando el desequilibrio de su oponente, reunió sus últimas fuerzas en una patada brutal con ambas piernas. Sus talones golpearon el pecho de Vicente, enviándolo hacia atrás, tropezando hasta salir por la puerta y caer pesadamente en el polvo caliente del exterior. Por unos segundos, nadie se movió. Valentina jadeaba, con el leño aún en alto, los nudillos blancos. Kenai, en el suelo, tosía, tratando de recuperar el aliento mientras se agarraba el costado ensangrentado. Afuera, Vicente se levantó con dificultad, su brazo derecho colgando en un ángulo antinatural. Su rostro era una máscara de odio y humillación. Miró a Valentina, luego a Kenai, y finalmente, su mirada venenosa se posó en Mateo, que sollozaba en silencio detrás de su madre. Una sonrisa fea y cruel se dibujó en su rostro. «Esto no ha terminado», gruñó, señalándolos con el brazo sano. Su voz era un silbido venenoso. «Volveré. Y la próxima vez, me llevaré al niño primero». Sin decir más, se dio la vuelta y se alejó cojeando. Una figura de odio que se disolvía lentamente en el resplandor cegador del desierto. En la quietud que sigue a la violencia, el silencio que compartían ya no nacía de la sospecha, sino de un nuevo y tácito entendimiento. Los días que siguieron a la huida de Vicente transcurrieron bajo una nube de pavor inminente. Su amenaza, «Me llevaré al niño primero», se repetía en la mente de Valentina como un eco macabro, envenenando los momentos de calma. Pero el miedo ya no era paralizante. La batalla lo había transformado en una determinación fría y afilada. Y ya no estaba sola en ese miedo. Lo compartía con Kenai. La dinámica entre ellos había cambiado irrevocablemente. Ya no eran la rescatadora y el rescatado. Eran dos soldados en una tregua precaria, preparándose para la siguiente batalla. Valentina cuidaba no solo la herida original de Kenai, que sanaba lentamente, sino también los nuevos moretones y cortes de su pelea con Vicente. Ahora lo hacía sin vacilación, con una familiaridad nacida de la violencia compartida. Él, a su vez, aceptaba su cuidado con una silenciosa gratitud, y en sus ojos, Valentina ya no veía al extraño, sino al guardián de su hijo. Sabiendo que la amenaza de Vicente era una promesa, Kenai comenzó a prepararla. Su cuerpo aún no estaba listo para una segunda pelea, por lo que debía armar a Valentina con su conocimiento. Se convirtió en su maestro. Por las mañanas, la llevaba afuera y le enseñaba el lenguaje del desierto. Le mostró cómo distinguir las huellas de un coyote de las de un perro salvaje, cómo encontrar la raíz de una yuca que guardaba humedad en su interior. Con paciencia, le enseñó a construir una pequeña trampa con un lazo, lo suficientemente fuerte como para atrapar un conejo o una codorniz. Para Valentina, que había vivido toda su vida en un mundo de muros y reglas, estas lecciones eran una revelación. Cada habilidad que aprendía era un ladrillo más en la fortaleza que estaba construyendo dentro de sí misma. La lección más importante tuvo lugar una tarde, a la sombra de la choza. Kenai tomó el pequeño cuchillo de Valentina, el mismo que ella había llevado como un talismán inútil. En sus manos,
Dejaba de ser un simple utensilio. Le mostró cómo sostenerlo, no para atacar de frente, sino para usarlo en la defensa, cómo usar el impulso de un atacante en su contra. Con movimientos lentos y precisos, señaló puntos vulnerables en su propio cuerpo. El costado, debajo del brazo, el hueco del cuello, no la fuerza. Le comunicó con gestos claros, sino la rapidez y la precisión. Valentina practicó los movimientos, sintiendo una extraña mezcla de repulsión y poder. Odiaba la necesidad de aprender a herir, pero la determinación de proteger a Mateo era más fuerte que cualquier reparo. En medio de esta sombría preparación, Mateo era un sol radiante, ajeno a la amenaza que se cernía sobre ellos. Llenaba sus días con la simple alegría de existir. Perseguía lagartijas, apilaba piedras y balbuceaba conversaciones con las sombras. Su risa era un recordatorio constante de lo que estaban luchando por preservar, el corazón inocente de su frágil familia. Una noche, después de una cena escasa de conejo asado, el cansancio finalmente venció a Mateo. Se acurrucó en el suelo de tierra entre Valentina y Kenai y se quedó dormido al instante, con una mano sobre la pierna de su madre y la otra casi rozando el brazo del guerrero. El fuego crepitaba suavemente, lanzando un cálido resplandor sobre la escena. Afuera, el desierto guardaba silencio. Valentina miró a su hijo, tan pacífico, tan vulnerable, y luego a Kenai, que observaba las llamas con una expresión pensativa. En ese momento, rodeada por el peligro, en una choza ruinosa y en compañía de un hombre al que debería temer, Valentina sintió una sensación que no había experimentado en años. La sensación de estar en casa. Kenai pareció sentir su mirada. Giró la cabeza y sus ojos se encontraron con los de ella en la penumbra. No hubo necesidad de palabras. En su mirada, ella vio el reflejo de su propia determinación, su propio miedo y su feroz instinto protector. Él levantó lentamente la mano y tocó con la punta de los dedos una pequeña cicatriz que ella tenía en el dorso de la mano, un recuerdo de la lucha con Vicente. El toque fue ligero como una pluma, pero cargado de significado. Era un reconocimiento de su valentía, una promesa silenciosa de que enfrentarían juntos lo que estaba por venir. Valentina asintió lentamente, sellando el pacto en el silencio del desierto. Fue entonces cuando lo oyeron. Un aullido largo y solitario de un coyote, flotando en la noche. Era un sonido común, casi reconfortante. Pero un instante después, otro aullido le respondió, extrañamente distorsionado, más alto, carente de la cadencia natural del animal. Era una imitación humana. Kenai se puso de pie de un solo movimiento fluido. Su cuerpo ya no era el de un convaleciente, sino el de un guerrero en alerta máxima. Se quedó inmóvil, escuchando en la oscuridad, con cada músculo tenso. La breve paz se había hecho añicos. Ya no estaban solos. El destino no es una cuestión de azar, sino de elección. Una elección que no se hace bajo las estrellas silenciosas, sino bajo el destello de un cuchillo a la luz de la luna. El aullido inhumano se desvaneció, dejando tras de sí un silencio preñado de muerte. Dentro de la choza, el pánico fue reemplazado por una fría determinación. La tregua había terminado. Kenai ya estaba en movimiento, y Valentina, con el corazón martilleando contra sus costillas, se convirtió en su sombra. «Fuego», susurró Kenai, su español entrecortado y grave. Señaló hacia la puerta. «Nos sacará con fuego». Valentina asintió, comprendiendo al instante que su refugio estaba a punto de convertirse en una trampa. Cogió a Mateo, que la miraba con ojos asustados, y lo apretó contra ella. Siguiendo a Kenai, no se dirigieron a la puerta, sino a la pared trasera, donde los adobes desmoronados ocultaban una salida que él había preparado. Con un último empujón, abrió un hueco. Afuera, la noche estaba bañada por la luz de una luna llena, que convertía el desierto en un paisaje de plata y sombras. Apenas habían escapado cuando un resplandor anaranjado confirmó la predicción de Kenai. Vicente había arrojado una antorcha sobre el techo de paja, y las llamas prendieron con una rapidez aterradora. «Salgan de ahí, cobardes», gritó la voz de Vicente, llena de una furia triunfante. «Salgan o hácense vivos», pero ellos ya no estaban allí. Kenai los guió en silencio, agachados, hasta el lugar que había elegido para su última resistencia.
un enorme y solitario álamo junto al lecho de un río seco, cuyas raíces y rocas ofrecían una cobertura natural. La rabia de Vicente resonó en el desierto cuando descubrió la trampa vacía. Su silueta se recortó contra el fuego, y al verlos, avanzó con la lenta y ominosa deliberación de un verdugo, con el cuchillo en la mano. «Listos», susurró Kenai. Le entregó a Valentina la piedra afilada. Ella, a su vez, sacó su propio cuchillo, puso a Mateo en un hueco seguro entre las raíces del árbol y se colocó delante de él un escudo humano. Cuando Vicente estuvo lo suficientemente cerca, cargó. Su objetivo era claro e inequívoco. Ignoró a Kenai y se abalanzó directamente hacia Mateo, tal como había prometido. Kenai lo interceptó. El choque de los dos hombres fue brutal. A la luz de la luna, la batalla final se convirtió en una danza desesperada de sombras y acero. Era la fuerza bruta y la rabia ciega de Vicente contra la agilidad herida y la precisión letal de Kenai. Los cuchillos chocaban, lanzando chispas. Kenai era más rápido, pero Vicente era más fuerte, y cada golpe que lograba asestar hacía que el guerrero se tambaleara. La vieja herida de Kenai se había vuelto a abrir, y Valentina podía ver la mancha oscura extendiéndose por su costado. Lucharon en un círculo mortal alrededor del álamo. Kenai logró hacerle un corte profundo en el muslo a Vicente, pero este, aullando de dolor, respondió con un cabezazo salvaje que hizo que Kenai retrocediera aturdido. Aprovechando esa apertura, Vicente barrió la pierna de Kenai, haciéndolo caer pesadamente al suelo. Con un grito de triunfo, se arrojó sobre él, inmovilizándolo, con la punta de su cuchillo presionando la garganta del guerrero. «Se acabó, indio», jadeó Vicente, con el rostro desfigurado por el odio. Valentina observó la escena, y el mundo pareció detenerse. Todo por lo que había luchado estaba a punto de ser extinguido bajo esa hoja de acero. Vio el triunfo en los ojos de Vicente mientras se preparaba para el golpe final. Vio la resignación y el desafío en los ojos de Kenai, y oyó el suave sollozo de Mateo detrás de ella. Fue ese sonido el que lo cambió todo. No gritó, no corrió. La mujer que había temblado de miedo había muerto en el fuego de la choza. La que quedaba era la que había aprendido a leer el desierto, la que había aprendido a sostener un cuchillo, la que se había convertido en madre y loba. Mientras Vicente levantaba el brazo para asestar el golpe mortal, Valentina se lanzó hacia adelante. Se movió con una velocidad que no sabía que poseía. En su mente resonaron las lecciones de Kenai. No la fuerza, la rapidez y la precisión. Su cuchillo no era un arma para un duelo, era una herramienta para un fin. Vicente la vio venir en el último segundo, su rostro mostrando una mueca de sorpresa, pero fue demasiado tarde. Valentina no apuntó a su pecho ni a su espalda. Recordó el punto exacto que Kenai le había mostrado, un hueco vulnerable justo debajo de la caja torácica. Se abalanzó, y con todo el peso de su cuerpo y la fuerza de su desesperación, hundió la pequeña hoja de acero en ese punto, con una precisión mortal. Vicente se quedó helado. Un jadeo gutural escapó de sus labios. La mirada de triunfo en sus ojos se convirtió en una de incredulidad, y luego, en nada. El cuchillo cayó de su mano, golpeando la tierra sin hacer ruido. Se desplomó hacia un lado, y Kenai, liberado, lo empujó y se puso de pie con dificultad. El desierto guardó un silencio absoluto, roto solo por el crepitar lejano de la choza en llamas. Valentina se quedó de pie, temblando incontrolablemente, con el cuchillo aún en la mano. Luego, como si le quemara, lo dejó caer. Se giró, corrió hacia las raíces del árbol y arrancó a Mateo de su escondite, abrazándolo con una fuerza que le quitó el aliento al niño. Lloró, no de tristeza ni de miedo, sino de una liberación abrumadora. Kenai se acercó, cojeando, con una mano presionando su costado. Se detuvo a su lado. El fuego moribundo de la choza arrojaba una luz parpadeante sobre ellos. Él no dijo nada. Simplemente levantó la mano y la posó suavemente sobre el hombro de ella. Y en ese gesto, todo quedó dicho. Se quedaron así por un largo rato, bajo la luz de la luna mexicana, rodeados por la inmensidad del desierto. Ya no eran una viuda huyendo, un niño huérfano y un guerrero desterrado. Estaban heridos, estaban exhaustos, pero estaban juntos. Eran una familia frágil, forjada en el fuego y la sangre. Y mientras las primeras luces del amanecer
comenzaban a pintar el horizonte de Sonora. Por primera vez, miraron hacia el futuro no con miedo, sino con una silenciosa y tenaz esperanza. La historia de Valentina, Kenai y el pequeño Mateo en el vasto desierto de Sonora es más que un cuento de supervivencia. Es un testimonio del poder transformador de la compasión en un mundo que a menudo parece implacable. En una tierra marcada por la desconfianza y el conflicto, donde las fronteras entre amigo y enemigo eran tan cambiantes como las dunas de arena, un solo acto de bondad, nacido del corazón de una madre, fue la semilla de la que brotó una nueva familia. Ellos nos enseñan que el hogar no siempre es el lugar del que vienes, sino el lugar donde encuentras refugio y protección. Como el álamo solitario que echa raíces profundas en la tierra más árida para encontrar agua, las familias más verdaderas a menudo florecen no de la sangre compartida, sino del coraje, el respeto y el cuidado mutuo. La elección de Valentina de salvar a un extraño, la decisión de Kenai de proteger a quienes lo salvaron, y la inocencia de Mateo que los unió a todos, nos deja una lección profunda y duradera. Tómate un momento para reflexionar sobre esta historia. Un simple acto de bondad, como darle agua a un extraño, puede alterar el curso de un destino. Si esta historia ha tocado tu corazón, considera llevar esa calidez a quienes la necesitan. A continuación, tienes 2 historias más que destacan directamente en tu pantalla. Si esta te encantó, no querrás perderte estas. Solo haz clic y échales un vistazo. Y no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna novedad de